Ya, entonces vamos a ver lo que es la historia del condón y lo que se viene para el futuro. Bueno, acá se ve una línea de tiempo la cual ya se puede decir desde dónde partió. Se sabe que parte la historia del condón en el año 1350 a.C. Esto ocurre ¿por qué? Porque más o menos se presume que en ese tiempo el hombre se dio cuenta la relación que había entre el sexo con la generación de hijos. Por lo tanto, generó una forma de evitar que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque en ese entonces tener un hijo era muy complicado por el hecho de, pensando que eran países nómadas, que eran naciones nómadas, tenían que moverse, era una persona más que había que alimentar con la misma fuerza laboral, entonces no era muy agradable no tener un hijo no programado. O sea que lo que estáis diciendo, entiendo yo, puedo estar equivocado, atenta contra todo el pensamiento de la iglesia. Pero estamos hablando de que en ese entonces no estoy criticando. No, sí, obvio, pero... Que la iglesia dice que el hombre siempre supo que el sexo era para procrear. Yo la verdad es que no estoy interesado, o sea, mi interés, no estoy informado acerca de la iglesia porque no está en lo absoluto en mi interés, pero si usted me pregunta, o sea, por cultura general, claramente la iglesia está en contra del condón, así que... Sí, también es cierto. Y cualquier otro tipo de formas de anticonceptivo, por lo tanto... Pero eso no es la labor de este trabajo de investigación. Luego de eso, hay un gran uso de un tipo de preservativo, o de condón, que es lo que vamos a explicarlo hasta después, hasta aproximadamente en la Revolución Industrial en el 1800, donde por la creación del caucho se cambia la forma de realizarlo. Y luego, en el año 1930, con la incorporación del látex, también hubo un cambio radical. Bueno, yo voy a hablar sobre los primeros condones. Claramente estaban hechos de tripa de animal y estaban anudados en un extremo, bueno, bastante largo. Eran de preferencia de cerdo y de hecho después vamos a hablar sobre el látex y todavía sigue siendo ocupado por algunas personas que son alérgicas a eso. Posteriormente, en el año 1500, el mismo Falopio, él hizo una prueba en 1500 hombres para... ¿Cómo? Para demostrar, aquí nacieron en el fondo las investigaciones sobre las propiedades profilácticas y anticonceptivas del condón, porque se le hizo el experimento a 1500 hombres y no se contagiaron de sífilis. Y él como que escribió un manual, entre comillas, donde va describiendo y explicando su uso y todo lo demás. También hay que considerar que la palabra condón, el término condón, no ha sido descubierto actualmente. No se ha determinado quién la inventó. Lo más probable es que se vea, o sea, la teoría más probable que se maneja, que el nacimiento del nombre, es por el latín, porque condón viene de condom, que es receptáculo. ¿Es qué? Receptáculo. Receptáculo. Claro, y hay también otra teoría que es de Dr. Condom, que era doctor de la corte del rey Charles II, Charles II, sí. En la corte de Inglaterra. Bueno, luego de eso los japoneses utilizan dos tipos de condones, que principalmente estos, a diferencia de los primeros que eran de tripa de chancho, estos eran también de partes de animales, pero no de las tripas. El primero es el kawagata, que está hecho de cuero fino. La parte del cuero lo procesaban tanto que quedaba una partícula de cuero muy fino que la labor era atrapar justamente el semen masculino. Y por otro lado, el kautogata, que estaba hecho de caparazón de tortuga o de marfil. Bueno, ellos como que atraen de su cultura. Como de marfil. Ese era el más resistente de todo, ¿no? Marfil. O sea, claro. De marfil. Sí, era como una capa. Pero ahí no sentís nada. El punto está en que esto de acá, por lo que estamos haciendo las investigaciones, más que nada eran cubiertas. Porque una de las desventajas principales que se tiene de los condones hasta la actualidad es la diferencia que hay en la sensación de cuando hay coito. Pero por otro lado, esta parte, con estos preservativos lo que se hace es justamente tener algún tipo de relación sexual sin que haya en sí embarazos. Por lo tanto, por eso justamente es la cubierta. Y además cabe destacar que en el pasado, no así como con las tripas de chancho que eran desechables, porque la verdad es que los chanchos estaban ahí. Y además, no sé si lo quieran relacionar con la época de la agricultura y la ganadería, bueno, ahí está. En este caso eran reutilizables. Se reutilizaban. Sí. Sí, correcto. O sea, imagínense lo difícil que va a ser un condón de tortuga. O de marfil Pero, matando un pero elefante. tengo una pregunta antes.
Se usaba muy poco condón, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que desde el año 1700, en esta época, en 1800 empieza a ser conocida, no, la verdad es que como finales de 1700, empieza a ser conocida las propiedades anticonceptivas y profilácticas del condón, más allá de lo que había hecho Falopio en el pasado, era como un descubrimiento científico, pero en este caso ya está más o menos masificado. Y también hay que considerar